Estamos en época de verano, en época de calor. Esta temporada de verano nos ha tocado una temperatura promedio mucho más alta y probablemente los próximos días haga más calor aún. Para nadie es un secreto que estamos pasando una etapa de calentamiento global que nos ha tocado esto bastante fuerte y en algunas zonas más que en otras. Dicen por ahí algunos, no sé si esto sea correcto, pero que con el tiempo el calor va a durar mucho más de lo que nos habíamos imaginado. De cualquier manera, todos estamos expuestos al calor. Sin embargo, siempre existen los más vulnerables, los ancianos sobre todo. De eso vamos a conversar el día de hoy acá en La Buena Vida con el doctor Juan Carlos Montoya, médico geriátrico. Vamos a hablar acerca del calor y de qué manera los ancianos podrían verse perjudicados de no tomar ciertas precauciones. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido al programa. Hola, Pepe. Gracias por la invitación. ¿Qué cosa es lo que hace que los ancianos sean más vulnerables al calor? Mira, cambios fisiológicos primero que se dan. Uno de ellos es la disminución del reflejo de la sed. O sea, nosotros tenemos calor, tomamos agua, tomamos líquido. Ellos no van a pedir líquido. Hay que ofrecerles líquido, porque si no, simplemente se pasan horas y se van deshidratando poco a poco. Otro mecanismo también es que no sudan poquísimo. Entonces, el sudor viene con el objetivo de enfriar la superficie corporal. Correcto. Entonces, el no sudar va a hacer que se acumule calor interno y pueda llevar a condiciones de riesgo también. Otro tema fisiológico también en el adulto mayor es que la concentración de orina es muy pobre, o sea, es más diluida que la nuestra. Nosotros ante calor, una situación de calor, ponemos en marcha un mecanismo mediante la hormona antidiurética, o sea, la que evita que miccionemos para retener agua en momentos de temperatura elevada. Pero el adulto mayor no tiene esa posibilidad como nosotros, es mucho menor. Entonces su orina va a ser más diluida. Entonces si sumamos que no va a pedir el agua, que va a concentrar muy poco su orina, que va a sudar poco, lo arriesgamos a situaciones bastante difíciles que pueden llevar incluso a la muerte, ¿no? Y de manera muy lenta y progresiva. Y muchos de los ancianos tienen enfermedades de fondo que los obliga a tomar medicación. Mira, ese es un buen punto. El tema es que no existe la medicación de por vida. Ese es un concepto que hay que tenerlo claro. Muchas veces el adulto mayor hace caso a su médico tratante y le dice esto no lo deje de tomar de por vida. Entonces, siempre el control periódico de salud es una herramienta que usamos para poder modificar y adaptar a las condiciones actuales del adulto mayor sus requerimientos. Muchas condiciones médicas como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, llevan al uso de diuréticos. Entonces, esos diuréticos no son malos, pero en época de calor hay que reajustarlos. O sea, tener un control con el cardiólogo, de repente disminuir la dosis, suspenderlos por un tiempo, no darlos si hay diarrea también. Además. O sea, una serie de condiciones. Además, otras condiciones clínicas importantes. El paciente que tiene secuelas neurológicas, Parkinson, secuela de infarto cerebral, se atora con mucha frecuencia y tiene mucho temor a tomar líquido. Así es. Pero hay que darle de repente espesantes o darle una consistencia cremosa a los líquidos para que evite el atoro. La otra condición que vemos muy frecuente en la consulta externa y en el domicilio es que el temor a la incontinencia urinaria, sobre todo las mujeres adultos mayores, en la que el temor a que van a salir a la calle de paseo y se le escape, ¿no? La orina, hace que tome menos líquido. Entonces, yo creo que cómo dejar un mensaje al público sencillo, práctico, para la parte de prevención de la deshidratación. Volúmenes requeridos, litro y medio, más o menos, pero es difícil de cuantificar. ¿Qué se puede hacer? Dejen la jarrita extra en el día. Por ejemplo, su objetivo es que ya el cuidador o el familiar sepa que esa jarra debe terminarse en la tarde, ¿no? Más en la mañana, menos en la tarde y poco en la noche para que no tenga el deseo de ir al baño con frecuencia. Pero litro y medio de todos los líquidos que recibe, sopa, jugo, leche, agua, frutas, también entra en el volumen. Porque sucede también que las personas mayores no tienen la misma signología frente a la deshidratación, ¿no? A veces una persona puede estar aparentemente hidratada, pero desorientada, y eso ya podría ser por deshidratación. Totalmente cierto. La somnolencia, la deshidratación, la confusión, pueden ser signos de una deshidratación precoz. El adulto mayor va comiendo menos, va haciendo un círculo vicioso que lleva a que el paciente pues, pueda entrar en un sopor y en una hipertermia maligna, que es el golpe de calor. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es prevenir cuidados, anticipar cuidados. ¿Cómo podríamos monitorizar el estado de hidratación en una persona, digamos, en casa? No tienes que ser médico, pero por lo menos verle la lengua, si está muy seca, el brillo de los ojos, como en los niños, ¿no? Los papás en los niños saben muy bien e intuyen la deshidratación, pero no pasa eso con los cuidadores o con los hijos de las personas mayores que están en casa. Es cierto.
El volumen urinario es uno de los temas también, la sequedad bucal es otro de los temas, pero también cuando pasan unos días y puede tener el paciente la boca húmeda, pero el signo pliegue, o sea, la turgencia que se pierde. La piel que pierde De esa por sí es elasticidad natural. poca elástica, pero sí tiene una turgencia que permite regresar rápidamente a la posición original. Pero si uno el abdomen le hace el pliegue cutáneo y demora en regresar a su posición original, ya es un signo de que ese paciente de repente perdió ya 2-3 litros. Correcto. Y ya hay que tomar acción para rehidratarlo, ¿no? Entonces son cambios útiles, aparte de la confusión mental y lo que dices es cierto. Ahora, ese es un efecto del calor. Correcto. Pero el otro efecto también es indirecto por la radiación solar. ¿Cómo no? Lógico. O sea, quemaduras de es piel mucho riesgo. Es terrible. Y bueno, lo pone un poquito en situaciones complicadas. Voy a robarle un segundo a la entrevista, al bloque, para preguntarte si las bebidas con electrolitos podrían ser utilizadas libremente en las personas mayores. No, nunca. Las bebidas con electrolitos deben utilizarse para pérdidas. Para pérdidas, si hay mucho calor, de repente el paciente, no todos no sudan, algunos pueden sudar un poquito, pueden darle un ingreso adicional, pero más se usa para enfermedades diarreicas. Correcto. Que sí son muy frecuentes en esta época porque el calor también es el amigo de las bacterias. Así es. Y mucho ojo con los cuidadores. El cuidador, recordemos que manipula pañales, pero también debe comer. También. El lavado de manos. Es fundamental. Fundamental, porque si no, se complica y una deshidratación sumada a lo que hemos comentado por diarrea puede ser fatal. Correcto. Juan Carlos, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros.